les ponían trabajos pesados y el pueblo de Israel ya estaba muy cansado. Nari webeste no char ni rare rigra nari marisbam ni nari raram nocha. Era como trabajar muy duro, pero no recibir ningún sueldo. Rig wag no char ni rig tabren tetni nari no charch. Y el pueblo de Israel quería ser libre, pero no sabían cómo hacerlo. Rig narika nak muchin raram tabre nak nari libranya rig tabre chiquire. Entonces empezaron a pedirle a Dios que los ayudara. Riga hare kasika onrume nari tanri libre na Wesley. Y ustedes vieron que Dios envió muchas plagas a Egipto. Riga risika rig machi rig onrum tachir mandar nari weka hagme hena gauchi. ¿Alguno se acuerda de una plaga que envió Dios a Egipto? Kra machi babre nari tachir mandar vire bre hagme. ¿Sí, hermano? Moscas fue una de las plagas. ¿Alguien se acuerda de otra plaga? Langostas, que eran como chapulines, pero muy grandes, que se comían todos los cultivos. ¿Alguien más se acuerda de otra plaga? Fueron bastantes plagas. A ver si nos acordamos de otra. Sangre. Sí, así es. Muy bien. Sí, así es. ¿Y alguien se acuerda de la última plaga? La que fue la más fuerte. Sí, moría el primer hijo de cada familia. Sí, el primer hijo. Y esa fue la última y la más fuerte. Muy bien, solo era para recordar lo que habían visto la vez pasada. Muy bien, otra pregunta. ¿Cómo se llamó el hombre que Dios eligió para que sacara a Israel de Egipto? Moisés, ¿ok? Moisés, porque vamos a hablar un poco más sobre Moisés esta tarde. Ok, entonces vamos a recordar que en la última plaga, el rey de Egipto, el faraón, ahora sí decide liberar al pueblo de Israel. Decide dejarlos libres, los deja que se vayan. Ra macharachet ni rigaro no fap nari faragon no chamayena. Y así vemos el poder de Dios y también que Dios ama a sus hijos. Rig onorun kari wegare monari ramwe kuchete hena gauchi. Y Dios tenía un lugar preparado para que ahí viviera el pueblo de Israel. Rigon runka mama chirari kom ra muchit kare nari chi israeli. Entonces, para que supieran a dónde ir, Dios puso una nube que iba enfrente de ellos y los guiaba. Rigon runka mama chirari kom yena nari chukugaro nari nori. De día era una nube y de noche era fuego que iba delante del pueblo para que supieran a dónde ir. Riga nori kna que nari rachonga pagare kom yena hatnimia. Entonces imaginen a muchas personas, eran miles, eran millones de personas que iban siguiendo un gran fuego en la noche por un desierto. Digare sika wakabe nirgoranare digare sikore arena hatra pare comiena simavia japon runjuria. Era algo muy impresionante si lo pudiéramos ver. Digaro kue ra bichanir comiena. Pero el rey de Egipto, el faraón, se arrepintió de haber dejado libre a Israel y quería traerlos de nuevo a Egipto. Digaro kura arwe arun nari faragon nari nara kunatraro churganir arwe. Y en Éxodo 14 dice que el rey de Egipto
juntó a los soldados y los envió a perseguir al pueblo de Israel. Nari chi, nari krarjek, nari exoro. 14. Rige are riguacho, na pabul mayanare. Pero Dios le había prometido al pueblo que iban a llegar a ese lugar que les tenía preparado. Rigon rung kare jurare papga man hapga la noche muchima nari onorug ni rachara. Y Dios siempre cumple sus promesas. Rigon rung ka ra bicha nari ra nam joko ra bicha ra sebrorame. Entonces el pueblo de Israel, cuando vio que venían los soldados persiguiéndolos, tuvieron miedo. Digarisik mahari dignari wach yen kuwan hatia. Y dejaron de confiar en Dios. Digarisik dignari onrung yu chew digarisik ba. Y dijeron, ¿para qué salimos de Egipto? Dicho hani ribajen chonga buyar en Egipto nira. Ellos dijeron, en Egipto hay tumbas para los muertos. Arek tabre la nira en ari Egipto nich. ¿Sí saben qué son las tumbas, hermanos? ¿Saben qué es un cementerio en donde están como, ahí ponen a la gente que muere y hay como unas formas de cemento para cada persona que muere? Tiene su lugar. Esas son las tumbas, ¿ok? Entonces, el pueblo de Israel dijo, en Egipto sí hay tumbas para los que se mueren, pero si nos matan aquí, ni siquiera nos van a enterrar. Rigaresik nari are la tumban dichare ro amorga rigaresik tabre ente nari tabre tomorga nari rubi. Eso es lo que dice en Éxodo 14. Entonces, viene la parte más impresionante de la historia. Aro kanari nari bre historia ndimsi. Les acabo de decir que había una nube que iba enfrente del pueblo de Israel y les decía a dónde ir. Digaresik are nari bachano renar le digaro machi comiena tenaria. Entonces, cuando el ejército de Egipto iba persiguiendo al pueblo de Israel, esa nube era luz para el pueblo de Israel, pero se hacía oscuridad para los soldados de Egipto. Rigaresik aro nari nori kanari neragni kapga pagaren hato comien nima. Apga nari aro chano kam guan nas aligaro con rug silaro nari norina. Pero entonces esa nube guió al pueblo de Dios hasta la orilla de un mar. Rigaresik aro nori kanari komitsu exebreroka. Si alguno no ha visto el mar, es un gran cuerpo de agua. No se puede ver el final del agua, es muy grande. Narwe narik tarete ni waru gomi aro chechlui nam huare bawe. Y nadie puede pasar por ese mar. Apaga tabre simar el care bauchi. Entonces Dios le habló a Moisés. Rigon runka nari raichle Moisés yuga. Y le dijo que Moisés tenía una vara es como un palo. Entonces con ese caminaba. Entonces Dios le dijo, apunta ese palo al mar. Rigenari ka Moisés que resona que nari bauchi apagaro tiwerisime. Y cuando Moisés apuntó el palo al mar, el mar se partió en dos. El agua se separó. Rigarwe nari karo resok nari bachera riga pranari ba wikriga que me riga prare simar walke bawechi. Y el pueblo de Israel pasó por en medio del mar. Rigare Israel rigaro simir rigaro kapeblerga.
Y cuando llegó al otro lado, los soldados estaban también pasando, los soldados de Egipto estaban pasando detrás de ellos, pero cuando Israel llegó al otro lado, el mar se cerró y el agua atrapó a todos los soldados de Egipto. Rigarwe nari ara paro nari aro bachararam yen ni raro ronrung yu na hatme rigaro knari kuan yen knari yen karo tabre bichig monrug me rigaro ko abarke me iris morara prame me rigare si karwe nari aro ba wik regaurar ku yer rigare si tabro merci me va. Entonces el pueblo de Israel volteó a ver el mar y ahí en el mar se veían los cuerpos de todos los soldados de Egipto que estaban muertos. Rigarwe chant no cambrara mercaro xirika moku rigaro peba uchuchup rigamo naka bochuka masuga. Y ahora sí voy a leer algo directamente de la Biblia en Éxodo 14:30 por si alguien tiene su Biblia. En Éxodo 14:30. Éxodo krar ligem ma coma ligue rigam na baisa bueno pues 30. Y dice, en ese día Dios salvó a Israel del poder de Egipto. Digaro karo nari onru yuchi maro krani yuraro bachi sube karo kuma mi ha nari Egipto andi sube. Israel vio los cuerpos muertos de los soldados egipcios en la orilla del mar. Diga nari onorunka eter karo nari negasaron runkare bachi biti chraram masube que nari suga. Entonces ahí Dios demostró su gran poder. Rigon runka rigeter bari cherabera waganka rigon rugnilka vera waganka rigaroka ni yum mayer karo chano kamramka rigaro Moisés ka ribichigni rigaba wagmon rug ramuecho abrargani rapga aparganari kil Moisés rigaro chano kanka roktable ni yur por con rug table tira keraram yuga rigaro Moisés kra tira ronari on rug si rigaro kra mani yura sika. Entonces ya estaban del otro lado del mar. Rigaro que ya mi sube muchira rigaro raram karo bahniga haro abararamka. Y ahora tenían que caminar por un desierto muy grande para llegar al lugar donde Dios quería que vivieran. Rigare si kawi mi casi mi rigaro raram kanari desiertable temni ba wini brestable rigaro webichlu si mi abon rugnari nahatga rigare si ka comien mucha monrume. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es un desierto? ¿Algo que puedan decir del desierto? ¿Sí? Exactamente. Pura arena. No hay agua, no hay árboles, pura arena y está bien seco. Entonces el pueblo de Israel se preguntó ¿qué vamos a comer? Y Dios les dijo que les iba a dar de comer todos los días. Del cielo iban a caer panes todos los días y ellos iban a poder comer. Nabi onrun kenali go amhram rira pare muchiraram nari apagatare guamaniro. Pero Dios puso una regla. Rigonrun krabre nari telgrapagara bre regla neraga. Solo iban a agarrar el pan que se iban a comer. Rige nari bre banini rapagara gomea. No debían agarrar más pan para guardarlo. Porque al siguiente día Dios otra vez les iba a dar pan. Entonces al principio el pueblo de Israel sí cumplió esa regla, solo agarraban el pan que se iban a comer. Pero un día pensaron que Dios no les iba a dar al siguiente día pan, entonces agarraron más pan para guardarlo.
riga nira siko tabre mayeri onrung cheraspen himaro bani riga wili riga narrasima apaga no te comea. Y a ese pan que agarraron de más, se les pudrió, se les echó a perder, les salieron hasta gusanos. Rigaro banika mana suwili wegaru kuku amusa rigare sik mano winga yenaro banik chico. Ahí Dios les enseñó que tenían que confiar en Él, que Él todos los días les iba a dar el pan, que no tenían que agarrar más para guardar. Riga nira le onrungare sika la o yerunechi nek abichlu yam emi anironrunga. Pero el pueblo de Israel a veces dejaba de confiar en Dios. Isinme apagaro ikire riga ramuecho ablarga no kwam ni sin marer ni ronrung sinari bichiga. Entonces un día llegaron a un lugar donde no había agua y ellos ya tenían mucha sed. Rigare sika brera huecachi se barre tabrite que chili wili huevaram que se blare. Y volvieron a preguntarse, ¿para qué salimos de Egipto? Ahora vamos a morir de sed. Entonces Dios le dio una orden a Moisés. Le dijo que golpeara a una piedra, a una roca, con un palo. Que Moisés golpeara a la piedra con un palo. Y cuando Moisés golpeó la piedra, de la piedra salió mucha agua. Salió tanta agua que todos pudieron tomar, hasta los animales que llevaban con ellos. También los animales tomaron agua. Entonces Dios les estaba enseñando que debían confiar en Él. Entonces siguieron caminando y llegaron a una montaña que se llama Sinaí. 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 Ajá. Ese monte todavía existe, se llama Monte Sinaí. Sinaí. Y ahí Dios otra vez le habla a Moisés. Y Moisés le dice al pueblo lo que Dios le dijo. Esto fue lo que Dios les dijo. Ustedes han visto que he hecho grandes cosas y saben de mi poder. Si ustedes hacen lo que yo les digo, serán mi pueblo favorito de todos los pueblos de la tierra. Entonces el pueblo de Israel hizo un trato con Dios. Y le dijeron que lo iban a obedecer en todo lo que les dijera. Entonces, hasta ahí llega la lección de hoy, pero hay que revisar qué fue lo que aprendimos. Primero, Israel estaba siendo esclavo en Egipto.
are huechanocam ni are Egipto nich. y le piden a Dios que los deje ser libres de Egipto. Rig Egip muchinka rig tan nari onrum yuma pagara table apaganam chunanko. Are Entonces Dios los hace libres rig onrum kranan nari rasebroram nari churgarenka pagamara libre ni mare. enviando muchas plagas a Egipto. Rigare siknari hueca tabrjurare nari kuchi hagmanari plagan dime. Después el ejército de Egipto los persigue, pero Dios abre el mar. Rigarwe aro nari chatno kama riaro raram kuwan simibra loca. Después en el desierto Dios les da de comer todos los días y les da también agua para tomar. Rigon runka nabi yam hunari kuchi apaga tabre ruima. Pero el pueblo de Israel todavía dejaba de confiar en Dios. Riganari chi Israelit muchinka abichuru muchila boro con rugunari tanya abichuru nari nahuesia. Y cada vez que algo malo pasaba, ellos se quejaban con Dios. Rige aponari apaga tabdri sikiani wenam ni ru chonyanko chonyang ramu isim tabre bichignira isim. Pero Dios siempre los perdonaba y estaba cerca de ellos. Rigon run knabi chiktam nari hekal na sangro kramue chanokachi. Ok. Entonces ahora vamos a hacer algunas preguntas para ver para ver qué tanto aprendimos. Ok, entonces, primera pregunta. ¿Cómo Dios les mostraba al pueblo de Israel a dónde tenían que caminar? Rigon run churga eternari chare Israel andichi. Con una nube. Exactamente. Dios puso una nube delante de ellos y ellos solo tenían que seguirla. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué hicieron los israelitas o el pueblo de Israel? ¿Qué hizo cuando vio que el ejército los perseguía? ¿Qué fue lo que hicieron o qué dijeron? Salieron de ahí del Egipto y se fueron al mar. Sí, ya pues llegaron al mar, pero cuando vieron que venía el ejército persiguiéndolos, ¿qué dijeron? ¿Qué pensaron? ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Qué dijeron? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Aquí vamos a morir. Y, Aquí exactamente. no hay una tumba que nos van a olvidar, algo así pensaban. Exactamente, dijeron, nos van a matar y ni nos van a enterrar. ¿Para qué salimos de Egipto? Fue la primera vez que dijeron, ¿para qué salimos de Egipto? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel hubiera podido escapar sin la ayuda de Dios? No. Definitivamente no. Siguiente. ¿Por qué Dios pudo dividir el mar? Porque Dios es un Dios poderoso, Él lo puede todo, Él fue el que crió todo lo que hiciste aquí en la tierra. Exactamente. Casi dijiste, así como está aquí escrito, casi dijiste exactamente la respuesta, pero está muy bien. Primero que nada, Dios hizo el mar. Y Dios, como decía el hermano, es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera. Por eso para Dios no fue difícil abrir el mar. Muy bien. Ahora, ¿por qué Dios, ustedes por qué creen que Dios protegió a Israel a pesar de que ellos dejaban de confiar en Dios? ¿Por qué Dios los siguió protegiendo? Porque Dios es un Dios misericordioso y Dios pues todos los tiempos ha sido bueno y es bueno. Exactamente, Dios es bueno y Dios amaba al pueblo de Israel, los amaba mucho. Aunque se portaran mal, Él los seguía protegiendo. Muy bien.
Esta pregunta está muy fácil. ¿Qué hizo Dios para proteger a Israel cuando los egipcios estaban cruzando por el mar? Hizo que Moisés abriera el mar. Ajá. Y cuando ya cuando ya pasó Israel y estaban pasando los egipcios, ¿qué hace Dios ahí? Cerró el mar y se murieron todos los egipcios que los perseguían. Ok. Siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que alguno de nosotros, puede salvarse de Dios? Si Dios nos va a dar un castigo por haber hecho el mal, ¿creen que nosotros podemos salvarnos de alguna forma? No podemos salvarnos. Así como los egipcios no pudieron salvarse del mar que se cerró, nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos de un castigo de Dios. Ok, entonces bueno, ya Dios cerró el mar, ya los egipcios ya no los perseguían. Pero ¿cuál fue el siguiente problema que tenían después del mar? ¿Qué fue el siguiente problema que tuvo el pueblo de Israel? La comida y el agua. No tenían comida y no tenían agua, exactamente. Y cuando vieron que no tenían comida y que no tenían agua, ¿qué hizo el pueblo? Se acordó de que Dios los había salvado y que Dios podía darles de comer. ¿O qué fue lo que hizo? Cuando vieron que no tenían comida, ¿qué hicieron? El pueblo de Israel. Ven el desierto, ven que no hay comida, no hay bebida, ¿y qué hacen? Tener fe, confiar en Dios. Eso es lo que debían hacer, pero no lo hicieron. Se quejaron otra vez. Preguntaron, ¿para qué salimos de Egipto? Nos vamos a morir de sed. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, lo primero que hicieron cuando tenían un problema no fue confiar en Dios. No, se quejaron de Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué fue la comida que Dios les daba? Pan. En la Biblia, Dios a ese pan le llama maná, ¿sí? Dice que Dios les daba maná todos los días. ¿Ok? Siguiente. Cuando los israelitas pensaron que iban a morir de sed porque no tenían agua, ¿cómo Dios les dio el agua? Por medio de Moisés, ¿no? Ajá. ¿Qué hizo Moisés? Creo que Moisés desobedeció ahí, se enojó porque la piedra no salía agua en la piedra y él se enojó y creo que azotó la varita, entonces fue que salió el agua. ¿No era así? La pegó a la piedra, ¿no? Ajá. No está mal la respuesta. Solo fue que Moisés golpeó a la piedra y salió el agua. Sí. Me parece que la parte donde se enoja Moisés todavía no es así, hermanos. Creo que más tarde. Sí, la parte donde Moisés se enoja y golpea una piedra es más adelante. Ahí todavía no fue. Ajá. Entonces ahí todavía Moisés estaba confiando 100% en Dios. No dejaba de confiar. Sí. Entonces, para tener agua solo Dios le dijo a Moisés, pégale con ese palo a la roca y salió el agua. ¿Ok? Hasta ahí. Muy bien. Ya últimas preguntas. Cuando Dios ya les dio todo eso a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿les permitió que ellos podían hacer lo que ellos querían? Les dijo, ustedes hagan lo que ustedes quieran. No, ¿Eso les dijo o qué fue lo que les dijo? les dio sus reglas, ¿no? Sí, les dijo, hagan todo lo que yo les digo, ¿sí? No los dejó que hicieran todo lo que ellos querían. Les dijo, hagan todo lo que yo les voy a decir. ¿Ok? Eso fue lo que les dijo. El trato fue, acuérdense del trato, fue que el pueblo de Israel le dijo a Dios, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas. ¿Sí? Ese fue el trato. Muy bien. Y entonces, al final el pueblo de Israel
¿Siguió desconfiando de Dios o ahora sí confiaron en Él? Confiaron en él. Sí, al final, exactamente. Al final confiaron en Dios y le dijeron, haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. ¿Sí? Así es como terminamos hasta esta parte de la historia. En los siguientes domingos ustedes van a ver qué sigue, porque ese viaje todavía sigue. Ahí no ha terminado, todavía no han llegado a la tierra prometida. Así se le llama al lugar que Dios les iba a dar. Todavía no llegan. Ustedes van a ver qué siguió pasando en ese viaje.